Buenas tardes, soy Pedro Valiente, soy médico de urgencias en el Hospital Universitario de Toledo y trabajo también en emergencias y voy a hacer de moderador de una sesión que va a dar Miguel Ballesteros, que es residente de cuarto año en Toledo de Medicina de Familia y nos va a hacer una presentación, así que cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, yo soy Miguel, soy residente de cuarto año de Medicina de Familia en Toledo y voy a intentar explicaros un poquito cómo actuar ante un paciente con hemorragia digestiva baja que acude al servicio de urgencias. Decir que el mes pasado nuestra compañera Lucía hizo la sesión de hemorragia digestiva alta, con lo cual, si la podéis ver, que está subida a nuestro canal de YouTube. La verdad es que está muy bien explicado y así tenéis la visión de todo el sangrado gastrointestinal completo y sabéis manejar al paciente que viene a urgencias por este motivo. En cuanto a mi presentación, este es el índice que voy a seguir. Primero una introducción explicando la definición de hemorragia digestiva baja y su importancia en datos en nuestro medio. La etiología más importante en la que debemos pensar cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva baja, cómo llegar al diagnóstico, cómo manejar a estos pacientes en las urgencias terapéuticamente. Voy a acabar con un caso clínico que tuve en las urgencias del Hospital Universitario de Toledo para afianzar todos estos conocimientos y ya finalmente os dejaré la bibliografía que he utilizado para realizar la presentación por si queréis ahondar también en el tema. En cuanto a la hemorragia digestiva baja, se define como el sangrado digestivo que procede de un punto distal al ángulo de Treitz, que ahí podéis ver en imagen donde se encuentra. Representa el 20% de todos los casos de sangrado gastrointestinal, con una incidencia de 33-87 casos por 100.000 habitantes y una mortalidad del 2 al 4%. También supone un 3% de las emergencias quirúrgicas, pero quiero que os quedéis con la mortalidad, que es una patología con una mortalidad bastante alta. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente que siempre debemos pensar, que se nos debe venir a la cabeza, son los divertículos. Son más frecuentes en el colon izquierdo y en personas mayores, pero hay que tener en cuenta que tienen mayor tendencia al sangrado los que se encuentran en el colon derecho. Las colitis también pueden ser causa de hemorragia digestiva baja, tanto las de origen infeccioso, sospechar siempre Salmonella, Campylobacter y Shigella, como las de origen isquémico. Las angiodisplasias, los tumores de colon y recto, cualquier patología no rectal puede producir hemorragia digestiva baja, bien hemorroides, fístulas o fisuras anales, y también la enfermedad inflamatoria intestinal puede cursar de esta manera. En cuanto al diagnóstico, lo primero que debemos hacer en urgencias es lo que hacemos con todos los pacientes, una buena entrevista clínica. Debemos preguntar por episodios previos de sangrados digestivos, antecedentes personales de divertículos, enfermedad inflamatoria intestinal, patología no rectal o neoplasias, la medicación, muy importante como ocurría en la hemorragia digestiva alta, los antiinflamatorios y sobre todo preguntar por la toma de anticoagulantes y antiagregantes para el manejo terapéutico posterior. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Como hematoquecia la mayoría de las ocasiones, el paciente nos va a contar sangre de color granate, rojo brillante o incluso en forma de coágulos, y hay veces que también se puede presentar en forma de melenas, sobre todo los sangrados que proceden de tramos altos del intestino delgado o de colon derecho, aunque es mucho menos habitual que la hematoquecia. Decir que la hemorragia digestiva alta, esto es bastante importante, luego lo repetiré, para el manejo también puede cursar como hematoquecia, ¿vale? Lo tenemos que tener muy en cuenta, que la hemorragia digestiva alta también puede cursar con hematoquecia. Hay que preguntar por otros síntomas acompañantes que nos puedan orientar un poco hacia la etiología, dolor abdominal, sobre todo nos orientará hacia colitis, alteraciones del ritmo intestinal,
pérdida de peso, que en pacientes jóvenes debemos pensar más en una enfermedad inflamatoria, pero en pacientes sobre todo por encima de 50 años debemos pensar en neoplasias o en tumores de colon. En cuanto a la exploración física, importantísimo el tacto rectal en estos pacientes. Es la exploración fundamental, nos permite orientar de dónde puede venir el sangrado, si el sangrado es activo en ese momento e incluso la cuantía del sangrado. Una exploración abdominal completa y los datos de estabilidad hemodinámica. Debemos evaluar si el paciente se encuentra estable o inestable hemodinámicamente. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, relleno capilar, coloración cutánea, la temperatura a nivel distal, sobre todo en extremidades, y el nivel de conciencia. En cuanto a las pruebas complementarias que debemos solicitar de primer orden son una analítica de sangre, hemograma, bioquímica completa con función hepática, iones y urea, estudio de coagulación. En pacientes en los que tengan un sangrado activo importante, también deberemos pedir pruebas cruzadas por si necesitamos realizar una transfusión de concentrado de Matías, electrocardiograma y radiografías de tórax y abdomen, que son unas pruebas muy sencillas y que nos permiten descartar que haya alguna complicación asociada al sangrado, como puede ser perforación intestinal, que lo veremos sobre todo en la radiografía de tórax con aire ectópico bajo las cúpulas diafragmáticas, o obstrucción intestinal, que podemos ver niveles hidroaéreos en la placa de abdomen. En cuanto a la prueba de elección que debemos hacer en primera instancia para diagnosticar de forma definitiva la hemorragia, quiero destacar esta diapositiva porque seguramente sea la más importante de toda la presentación, ¿vale? Así que quiero que os quede claro. La colonoscopia es el procedimiento diagnóstico inicial de elección en la hemorragia digestiva baja, porque no solo puede localizar el punto sangrante, sino que permite un tratamiento, incluso la recogida de muestras. Lo mejor, lo más óptimo es realizarla en las primeras 24 horas si es posible. El angiotac sería el proceso de elección en hemorragias digestivas bajas con inestabilidad hemodinámica que no responden a las medidas de resucitación, y la gastroscopia la debemos realizar en dos situaciones. En aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica que no responden a las medidas de resucitación y el angiotac que hemos hecho es normal, y aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica que sí responden a las medidas de resucitación, ¿vale? En esos pacientes es la primera técnica que debemos realizar. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, y esto quiero que os quede claro, que lo grabéis a fuego, paciente con hematoquecia e inestabilidad hemodinámica debemos pensar siempre en hemorragia digestiva alta, ¿vale? Por eso hay que realizar una gastroscopia. En resumen, que es muy importante, sería paciente con hemorragia digestiva baja, estable, colonoscopia en las primeras 24 horas. Paciente con hemorragia digestiva baja, inestable, realizamos medidas de resucitación. ¿Que lo conseguimos estabilizar? Gastroscopia. ¿Que sigue inestable? Angiotac. Y si ese angiotac es normal, la siguiente prueba sería una gastroscopia. Es muy importante tener en cuenta a ciertos pacientes que debemos estar más pendientes de ellos en urgencias porque tendrían una situación de alto riesgo. Son aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, con sangrado activo y persistente, edad avanzada, comorbilidades importantes, aquellos pacientes con antecedentes de sangrado, bien sea por divertículos o bien por angiodisplasia, y aquellos pacientes que en la analítica tengan un tiempo de protombina prolongado, hipoalbuminemia, anemia o bien plaquetopenia. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Lo primero que de todo y más importante, estabilizarles hemodinámicamente. Bien por fluidoterapia o bien por transfusión de concentrados de Matías. ¿Cuáles serían las recomendaciones de transfusión de sangre? Pues en todos los casos mantener una hemoglobina mayor de 7, en casos en los que haya comorbilidad cardiovascular asociada, el objetivo de hemoglobina sería mayor de 8, en aquellos casos con sangrado masivo
o que se vaya a retrasar la técnica endoscópica, la hemoglobina objetivo sería mayor de 9 y aquellos que tengan cardiopatía isquémica asociada, una hemoglobina mayor de 10. Es importante también corregir las alteraciones de la coagulación. Recordar que con un INR mayor de 2,5 no se podría realizar la endoscopia, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que administrar agentes reversores para que el INR sea inferior a 2,5. Y lo mismo ocurre con las plaquetas. En caso de trombopenia por debajo de 50 por 10 elevado a la 9 plaquetas, no está indicada la realización de endoscopia, ¿vale? Entonces tendríamos que transfundir concentrados de plaquetas para que las plaquetas del paciente aumentaran por encima de esta cifra y poder realizar la técnica endoscópica. En cuanto a los anticoagulantes y antiagregantes orales, los anticoagulantes los debemos suspender siempre. Es cierto que en pacientes con alto riesgo trombótico, que son aquellos con prótesis metálica mitral, fibrilación auricular valvular, tromboembolismo venoso, hace menos de 3 meses, deberíamos iniciar heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante 48 horas después de que ceda el sangrado, muy precozmente. En cuanto a los antiagregantes, la aspirina como profilaxis primaria las deberíamos suspender. En prevención secundaria no está indicado suspenderlo de manera rutinaria, pero si se suspende hay que reintroducirla precozmente tras la hemostasia. Y en cuanto a la doble antiagregación, se debe continuar con la aspirina y el segundo antiagregante sí que se tiene que suspender, pero también está cada vez más indicado el reinicio precoz. Los primeros 5 días si es posible. En cuanto al tratamiento específico de la hemorragia digestiva baja, la colonoscopia, bien que permite la coagulación con argón, la inyección de epinefrina o la hemostasia con medidas mecánicas como clips o bandas, la angiografía con embolización, que quedaría reservada para pacientes con sangrado activo que no responden a medidas de resucitación y que no tolere la preparación urgente para la colonoscopia. Y como última alternativa tenemos la cirugía, que sería la opción más desesperada, la última cuando no podemos hacer ninguna de las dos anteriores o bien fracasan. Aquí os dejo un algoritmo de tratamiento de la hemorragia digestiva baja de la guía clínica de Fisterra, que en resumen es lo que he dicho, es lo más importante de la charla. Pacientes de bajo riesgo, estables hemodinámicamente, colonoscopia a poder ser en las primeras 24 horas. Pacientes de alto riesgo inestables hemodinámicamente, se realiza resucitación inicial, que los conseguimos estabilizar, hay que hacer gastroscopia. Si no los conseguimos estabilizar y siguen inestables, habría que realizar un angiotac. Bueno, para finalizar y afianzar un poco los conceptos de la sesión, he preparado un caso clínico que vi en las urgencias del Hospital Universitario de Toledo. Se trata de una mujer de 60 años, sin antecedentes relevantes, que acude a urgencia porque desde hace 24 horas inicia un cuadro de sangre de color roja brillante mezclado con las heces y dolor abdominal generalizado. No cuenta alteraciones del ritmo intestinal, no tiene pérdida de peso ni de apetito, no tiene fiebre, los días previos estaba bien. Lo único que cuenta es un cuadro agudo de 24 horas de evolución de hematoquecia y dolor abdominal. En la exploración física, tensión arterial 131/74, frecuencia cardíaca también totalmente normal, saturación del 99 y temperatura de 37 grados centígrados. Está normocoloreada, normohidratada, el relleno capilar era normal. Se trata, por tanto, de una paciente que en principio está hemodinámicamente estable. A la auscultación cardiopulmonar no encontramos ningún dato de interés y el abdomen lo que más llama la atención es el dolor a la palpación profunda, de forma generalizada en todo el abdomen, con Murphy y Blamberg negativos, sin defensa y sin signos de irritación peritoneal. En cuanto al tacto rectal, evidenciamos que con las heces mezcladas hay
sangre roja, pero de escasa cuantía. Y en miembros inferiores no vemos ni edemas ni signo de trombosis venosa profunda. Le pedimos las pruebas complementarias y en la analítica de sangre vemos una hemoglobina mantenida de 13,6. Las plaquetas también están dentro de los rangos normales y sí que llama la atención la leucocitosis con desviación izquierda, con neutrófilos elevados. En la bioquímica, enzimas hepáticas sin alteraciones, igual que el sodio y el potasio, y la urea también está en valor dentro de la normalidad. Lo que sí que está bastante elevado es la proteína C reactiva de 109. El estudio de coagulación es normal, por lo tanto se trata de una paciente que las plaquetas son normales, está estable hemodinámicamente, hemoglobina también normal y INR normal. En principio se podría realizar una endoscopia sin problemas. El electrocardiograma es totalmente anodino y en las pruebas de imagen, la radiografía de tórax y abdomen que se pidió se descarta complicación alguna del proceso intestinal y como es una paciente de bajo riesgo que se encuentra estable hemodinámicamente, la prueba de elección diagnóstica sería la colonoscopia. Y esta paciente ingresada ya en planta se le hizo una colonoscopia en la que nos informaron hallazgos compatibles con colitis inespecífica, que en ese momento no se sabía muy bien si podía ser inflamatoria o infecciosa. Para acabar con el caso, a modo de curiosidad, esta paciente luego ingresada en la planta hizo un cuadro de un síndrome hemolítico urémico y aunque no hay demostración microbiológica, se asoció la colitis a una colitis infecciosa por Shigella, que luego desembocó en el cuadro del síndrome hemolítico. Aquí os dejo la bibliografía, que es la que he utilizado para realizar esta sesión y la tenéis disponible por si queréis ampliar los conocimientos acerca de la hemorragia digestiva baja. Y bueno, gracias por estar aquí, por vuestra atención. Cualquier pregunta o comentario lo podéis realizar perfectamente y espero no haberos dejado el cerebro frito como a Homer Simpson. Muy bien, Miguel, enhorabuena. Muy buena sesión. Y no sé si alguno tiene alguna duda que quiera preguntar o alguna cuestión o algo. Pues nada, si no hay ninguna pregunta, darte la enhorabuena porque es muy buena sesión. Y ya está. De todas formas, como todos los que estáis conectados nos conocemos, si la tuvierais, pues nos hacéis llegar las dudas y ya está. Sí, nos la podéis preguntar cuando queráis. Además se queda la sesión grabada en YouTube. Bueno, muchas gracias por todo, Pedro. A ti. Vale, ya he cortado la grabación.